Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy te voy a hablar de encuentros aterradores en carreteras, situaciones que vivieron militares en la sierra y lo peor, departamentos absolutamente embrujados en los que no te atreverías a pasar ni un solo minuto. Pero antes de iniciar, tengo una noticia que me tiene muy emocionado. Y es que acabamos de iniciar el reinicio de la gira de Hablemos de lo que no existe en tu ciudad. Así es que si eres de Querétaro, Metepec y Toluca, prepárate. Porque Hablemos de lo que no existe muy pronto. Este agosto va a estar ahí en tu ciudad. Y si aún no tienes boleto, ¿qué esperas? Porque ya es momento que vivas la experiencia en vivo. Una vez dicho esto, prepárate, acomódate, sírvete algo de tomar o de comer. Pero ni se te ocurra apagar la luz. Porque hoy te tengo una muy oscura fogata de historias. Comenzamos. Hace más de 15 años, cuando fui a uno de mis primeros retiros, pero no para vivirlo, sino para coordinarlo, me tocó perderme en un vehículo en medio de la nada. Me dieron una dirección, que en ese tiempo ni siquiera existía un Google Maps. Tuve que hacerme la idea de más o menos dónde iba, me dieron indicaciones del camino, y eran cerca de las 9:30 de la noche, cuando iba en un vehículo en medio de vados, en medio de la nada, donde no podías ver más allá de 1.5 metros delante del cofre, porque todo era una absoluta oscuridad. Iba junto con otra persona, los dos estábamos muertos de miedo, y yo recuerdo que llegó un momento en el que nos sacó un susto, una sombra en el camino, no nada paranormal, solo fue como la luz le pegó a algo, generó por ahí una silueta, y nos terminamos abrazando del susto, después soltamos la carcajada. Y estas historias que te voy a contar el día de hoy, no creo que a nadie de los que los haya vivido les haya sacado una sola carcajada, porque a mí me dejaron la piel chinita y ellos no me imagino cómo los dejó. La primera de las víctimas es Manuel. Manuel se caracteriza desde hace algunos años por ser un tipo muy intrépido. Su familia le ha dicho en varias ocasiones que se debe de cuidar, que los gustos que tiene a veces son muy temerarios y que está poniendo su vida en riesgo. Se refieren a eso, porque a él le encanta andar en motocicleta. Y él es un muy buen conductor de motocicleta, pero su familia no miente. Manuel es temerario. Le gusta subirse en su moto, conoce muy bien de ellas, sabe cuáles son las características del vehículo y las lleva hasta su límite. Sabe hacer piruetas, se sabe mover en una sola llanta. Y el tipo hace peripecias no propiamente como un artista circense, pero sí como una persona que domina perfectamente su vehículo. Cerca de su casa hay una montaña. Y esa montaña justamente es un camino de carretera sumamente peligroso. Peligroso para aquellos que no saben andar en su motocicleta como él lo sabe hacer, porque para él es la pista de carreras perfecta. Una pista que verdaderamente lo llega a tener una absoluta adrenalina. Él me dice ahora, muchos años después, aprendí a la mala que me faltaba juicio. Aprendí a la mala que no debía de estar haciendo eso, porque tal vez la energía que irradias cuando estás poniendo tu vida hasta el límite es algo que trae cosas que nadie debería de tener contacto con ellas. Porque un día tomo esa carretera, estaba eufórico, estaba arriba de la motocicleta e iba a toda velocidad. Empecé a medir bien la velocidad, la fuerza del torque, porque llegué a una de las subidas más inclinadas del camino. Y esa es una de las subidas por las que muchas motocicletas ni siquiera logran pasar. Hay vehículos que los ves que se van yendo de reversa, porque es una colina complicada. Es un camino solo para expertos. Y ahí voy yo en mi motocicleta. Y cuando la pasé a la mayor velocidad que es posible cruzarla, sabía que esa noche iba a ser mi noche, porque sí, ya estaba oscuro. La carretera tenía algo de movimiento, pero no era tanto, un par de trailers. 2 kilómetros adelante. Se caracteriza por la M de, tú lo entiendes, el desvivimiento. Y es porque son 2 curvas de forma continua, las cuales provocan que muchos de los vehículos que van a cierta velocidad, digamos más arriba de 20 kilómetros por hora, y no llevan un conductor bien adiestrado, se van a terminar saliendo. Yo soy un experto y lo sé perfectamente, así es que voy casi 100 kilómetros por hora, voy a toda velocidad, tomo la primera curva y al momento en el que termina la primera curva, tienes que reaccionar en un segundo, si no ahí se va a terminar todo porque te vas a dar directamente contra la montaña. Giro la motocicleta a toda velocidad, lo hago de tal manera en la que derrapo, pero vuelvo a tomar el equilibrio. No pasa nada ahí, mi euforia va al máximo, cuando al llegar al final de la siguiente curva, algo muy extraño pasa.
Mi motocicleta, que la tengo perfectamente bien cuidada, que la llevo con mecánicos continuamente, también que yo sé revisarla a su perfección, comienza a generar una falla que jamás se le he visto a ninguna. La luz empieza a bajar intensidad, empieza a parpadear y junto con todas las luces de las luminarias de ahí se apagan a la vez. El vehículo sigue encendido y hay una pequeña luz en el tablero que logro ver. Voy a toda velocidad, pero voy a ciegas y sé que si no bajo la velocidad, ahí sí, no importa qué tan experto sea, no voy a librarla. Intento meter el freno, pero siento que no funciona cuando regresan todas las luces y el susto fue lo que hizo que me detuviera de manera abrupta. A menos de 10 metros de mí, justo frente a la montaña, está una mujer separada a más de 1,5 metros del piso. Lleva una falda larga, no le logro ver las piernas y sus manos no están ahí. Solo son los brazos, pero no está la parte de las manos. La imagen es tan aterradora que no sé cómo lo hice, no sé ni siquiera si físicamente sea posible. Logro girar la motocicleta sin llegar hasta ahí, me doy media vuelta, pero la parte trasera de la moto y la zona de mi asiento quedan justo a la altura de la mujer. No sé cómo no la toqué, no sé cómo no me estampé con ella, porque aunque estaba a 1,5 metros del piso, me hubiera topado con sus faldones, y no fue así, pero sentí un frío que me heló hasta los huesos. No reaccioné ahí, reaccioné en el camino. En el camino estaba enfocado, necesitaba regresar a casa ya y tenía un miedo como no tienes idea, narrador. Y cuando ya estoy a punto de llegar a mi casa, me detengo y me doy cuenta que jamás en mi vida había sentido tanto frío. No siento mis pies y no siento mis manos. No sé cómo me vio mi mamá, porque yo tenía un tiempo ya fuera de la casa intentando tocar el timbre, porque mis manos no me respondían. De alguna manera hice que con el dorso de la mano pudiera sonar, porque llevo una cajita en la cual el timbre queda un poco adentro, entonces no es tan sencillo tocarlo si no es con el dedo. Y estaba batallando con eso cuando sale mi mamá y me ve, y te vuelvo a decir, no sé con qué cara me vio, que me dijo, hijo, pasa, por favor, pasa, te tienes que dar un baño, traes algo contigo, traes algo contigo. Yo estaba tan asustado que no le prestaba atención a sus palabras. Me voy a la bañera, comienzo a darme un baño, y es ahí cuando me doy cuenta que mis pies y mis manos están absolutamente morados, y mi cuerpo siento un frío que ni el agua hirviendo me puede calentar, ni colchas, ni cobijas, ni nada que tenga encima llega a hacer que me dé calor. Mi mamá me prepara un par de tés, me barre con un huevo, comienza a hacer oraciones, y no es hasta 3 meses después que comienzo a recuperar el 100% de mi movilidad y el calor físico. Pero desde ese día hasta el día de hoy me sigo sintiendo acompañado todo el tiempo que me subo a mi motocicleta. Es como si el muerto siguiera estando detrás de mí. Y es en la carretera a oscuras donde existen este tipo de encuentros. Encuentros raros, encuentros repentinos, encuentros que si vas solo en tu vehículo, no quisieras que te pasasen. Ahora vamos a hablar del buen Emanuel. El buen Emanuel tiene una característica personal que si tú lo vieras la notarías en el primer segundo. Es un tipo cuya sonrisa es súper contagiosa. Cuando tú lo ves y se cruzan las miradas y él te sonría, no te vas a dar cuenta que también vas a estar sonriendo. Es un nivel de contagio el que este tipo tiene que prácticamente pudiera generar una pandemia si duraran más las sonrisas de los otros. Es un tipo que tiene un corazón enorme. Hace muchos años tuvo una situación económica muy complicada. Tuvo que sacar adelante a la familia de su padre y de su madre. Y estamos hablando que él apenas tenía 20 años. Aprendió a trabajar, dejó los estudios y empezó a echar, digamos, la parte pesada de la vida. Trabajos sumamente demandantes con muy poca paga. Y ahí, en medio de esta tempestad y de esta oscuridad, descubrió que para uno ser feliz no ocupa tantas cosas. Es una cuestión de decisión personal. Es una cuestión de postura de cómo enfrentamos las cosas. Y no, su vida en muchos momentos no estuvo bien económicamente. Y a veces en cuestiones de salud de la familia tampoco. Pero nadie le quitaba la sonrisa a Manuel. Y él decía, mira, batallas vamos a tener todos los días, pero con esta sonrisa yo voy a ganar la guerra. Y se transformó en su frase. Y siempre Manuel lo veías positivo. Quiero dejar algo claro, porque desde la forma en la que nos mandó la historia se nota. No es de estas personas que lo forzan y que lo ves tenso y molesto pero sonriendo y notas que esa sonrisa es falsa, es una mala máscara con la que está intentando ocultar todo. No, es alguien que verdaderamente se ha dado cuenta que la vida no es perfecta y ha aprendido a abrazar esos momentos y decir, bueno, no todos los sabores del café son dulces.
Hay sabores amargos, en ocasiones he tomado café ácido y he aprendido a disfrutarlo en todas sus versiones. Es una persona que se ha dado cuenta que confluyendo con la vida hay formas de disfrutarlas. Este tipo es conductor. Trabaja manejando desde hace muchos años, como te digo, casi desde sus 20, y es un buen conductor. Jamás pone en riesgo la vida de los demás y en ocasiones desobedece a la gente de su empresa cuando tiene que apoyar a alguien. No pasa el reporte y tampoco es alguien jactancioso que quiere decirle a los demás, mira lo que hice aquí, mira lo que hice allá, fíjate qué tan bueno soy. No le interesa nada de eso. Es algo que le nace del corazón. Y cuando ha ido en su vehículo de transporte y ve a alguna persona mayor o algún muchacho o alguna muchacha que se ven cansados en el camino, que el sol los está consumiendo y que se ve que prácticamente ya no puede, cuando tiene oportunidad, se detiene, les ofrece algo de tomar si es que lleva bebidas extras y si no, los invita a que pasen a bordo y los lleva lo más cerca que pueda de su destino. Las historias que te estoy hablando, quiero dejar claro que no son una recomendación para que cuando estés en la calle te pongas a pedir ride. Estamos en tiempos peligrosos, pero en el caso de Manuel, simplemente le ha tocado este tipo de situaciones en la vida y en la ciudad en la que vive parece que es más normal de lo que parece. Pero recuerda dos situaciones que lo han marcado de una manera muy clara. La primera es que una vez que empezó a trabajar en una empresa que se trataba de un molino en la que hacían algo de harina y él tenía que llevar esta harina a diferentes negocios, se tenía que levantar muy temprano, cerca de las 4 de la mañana, porque los negocios recibían a más tardar a las 6:30 porque tenían que iniciar su producción. Y él, siempre muy amable y sonriente, comenzó a hacerse de amigos de muchos guardias de seguridad. Y fue uno de estos guardias el que le dijo, oye, Emanuel, yo te voy a decir esto, pero por favor no lo tomes personal, te lo digo con todo respeto. ¿No se te hace un poquito fuerte que si tú te estás aventando ya todo el trabajo de conducir, mover los sacos, dejar la producción, todas estas cuestiones, ¿cuál es la necesidad de que le digas a tu esposa que te acompañe tan temprano? Creo que puedes dejarla en su casa para que descanse, se ve muy cansada. Y Emanuel se le queda viendo al guardia, le sonríe, con esta sonrisa que lo caracteriza, y le dice, si es algún tipo de broma, por favor explícamela, no soy tan inteligente y no la entiendo. Y el guardia le dice, no, te hablo en serio, no quiero que lo tomes a mal. Y le dice, no, pero no, es que es en serio que yo no entiendo tu broma. No creas que estoy hablando con cinismo o sarcasmo. No la entiendo. Por favor, explícamela. Y el guardia le dice, bueno, si lo vas a tomar así, no hay problema. Y Emanuel le dice, por favor, explícame, en serio que no lo entiendo. Y el tipo le vuelve a repetir, pues yo nada más lo digo por el bien de tu esposa, pero tú haz lo que quieras. Se sube a la camioneta, Emanuel, y cuando va con los siguientes guardias, está un poco reflexivo, pierde un poquito la sonrisa. No porque esté triste o enojado, es porque está pensativo. ¿De qué me estaba hablando ese tipo? ¿Cuál esposa? Y cuando llega con uno de los guardias de seguridad de otra de las empresas y le cuenta, oye, fíjate que me dijeron acerca de mi esposa, yo ni casado estoy. Y el guardia se empieza a reír. Dice, entonces, ¿quién es la mujer que te acompaña todas las mañanas? Y él voltea su camioneta y le dice, ¿cuál mujer? Y se la vuelve a señalar al guardia. Dice, la que está ahí en el asiento del copiloto. Emanuel, como es un tipo que no se va a complicar la vida, le dice, se referían a ella. Sin ver absolutamente nada, se sube en la camioneta y cuando se sube se persigna y dice, mira, a algún lado, si vienes aquí acompañándome, es que a algún lado tienes que ir. Y se olvida, porque pasan 2 años y en 2 años no está al pendiente de eso. Nadie vuelve a hacer comentarios acerca de esa mujer, pero sí se da cuenta de algo. Cada vez que alguien extraño, que no está todo el tiempo con él, se sube en la camioneta, siempre se sienta en la parte posterior en lugar de sentarse al lado de él. Él cree que tal vez de alguna manera tiene que ver, pues, con ese espectro, con ese ser. Pero sus buenas acciones llegaron a un fin. Un día va cerca de las 4:30 de la mañana en un cruce de caminos muy peligroso cuando ve a una señora muy grande que ya lleva el peso sobre los hombros, está agachadita, muy cansada, de pie como esperando algo. Y trae ella una bolsa de tela que muy apenas la puede cargar. Emanuel se detiene, baja el vidrio y le dice, oiga, mamá, súbase, yo la llevo, ¿a dónde va? Y la señora le dice, voy derecho. Va muy lejos. Sí, algo, hijo. Súbase, mamá. Se baja Emanuel, le abre la puerta y donde le abre la puerta, la señora se mete por atrás. Emanuel esperaba que se sentara adelante porque es la forma de entrar a ese asiento. Pero ella va y se queda sentadita en un asiento atrás y pone la maleta pesada en el piso y retumba un poco. Emanuel no le va a decir nada,
solo cierra la puerta, se sube del otro lado, comienza a andar y está tan enfrascado porque hubo 2 sacos de harina que se rompieron y tuvo que hacer un montón de maromas y peripecias que se le olvidó por completo a esta mujer. Ya son las 12 de mediodía. Ya había terminado toda la ruta, había regresado, había vuelto a cargar, fue a cargar gasolina, fue a dejar las cosas, regresó a la empresa y tenía su camioneta estacionada desde hace más de 15 minutos, cuando se acuerda de la mujer. Y es que la camioneta tiene un problema. Si no la abres por fuera esa puerta, no la vas a poder abrir. Y esa señora mayor, que muy apenas podía con sus pasos, con su cuerpecito, ¿qué se iba a poder bajar de la camioneta? Y él, muy preocupado, mientras está hablando con el jefe de la empresa, le dice: Dios bendito, acabo de cometer el peor error de mi vida. Y el jefe le dice: ¿qué pasó, Emanuel? Dice: espéreme tantito. Se sale corriendo al estacionamiento, llega donde está la camioneta, y donde llega la camioneta le está gritando: mamá, está bien, ¿qué necesita? Y donde se asoma por el frente y ve que no hay nadie atrás, se asusta y se le acelera el corazón y dice: ayuda. Tengo una desmayada, abre la puerta de atrás. La camioneta está vacía. Se queda tranquilo a la vez que sorprendido. No hay forma que la señora se haya podido bajar de ahí. Él, por seguridad, cada vez que se baja de la camioneta, deja todo cerrado. La señora, de modo que se baje por una ventana, hubiera tenido que quebrar el vidrio. Y las puertas no se pueden abrir por dentro más que la de él. Pero no hay forma que la señora se haya bajado por ahí. Y no con esa maletota. Así es que comienza a preguntar: oigan, hace rato que vine y cuando estuve haciendo el segundo cargamento, ¿alguien vio a esta mujer de estas características? Nadie la vio. De hecho, lo vieron llegar. Y una persona dice: yo vi cuando llegaste, no sé por qué dices de esa mujer. No estaba. Y en ninguna de las paradas dejó abierta ni de su puerta ni la que estaba por atrás. Y se queda con la duda. Pero Emanuel es de estas personas que aprende que la vida a veces no es una cuestión de entenderla, simplemente pasa. Así es que deja de preguntárselo un par de días después. Sabe que la señora está bien porque no ha llegado ningún reporte, porque nadie ha venido a quejarse, y él está muy tranquilo. Su jefe le pidió explicaciones, le contó la anécdota y le dice: no hombre, ¿qué va, Emanuel? En cualquier momento que te paraste ella se bajó. Emanuel tiene una semana sintiéndose un poco incómodo en la camioneta. Está sentado ahí y al mismo tiempo siente como el espacio un poco claustrofóbico. Le vienen ciertas sensaciones, casi un ataque de pánico. Le falta aire, el cuerpo se le pone muy tenso, no está cómodo. Y un día que llega la nueva secretaria, coincide que Manuel viene llegando. Entonces el jefe le dice algo a la secretaria, le señala la camioneta, la mujer comienza a mover la cabeza de arriba abajo y Emanuel detiene el vehículo y muy amable va y saluda a ambos, se presenta con esta chica, el jefe la presenta y todo muy bien. Un par de horas después, cuando Emanuel está haciendo la segunda carga, llega a esta secretaria y le dice: oiga, Manuel, una pregunta. ¿Es normal que usted esté llevando esas 2 mujeres dentro de la camioneta? Porque a mí me dijeron que usted manejaba solo, pero la señora mayor ya la dejó mucho tiempo en el estacionamiento y la otra señora que se ve más joven, pues pareciera como si fuera su esposa. ¿Es normal que las ande llevando y trayendo? Y dice Manuel que le entró tanta incomodidad y tanta desconfianza que al día siguiente fue con el jefe, habló muy claro, sin decirle exactamente sus razones, le pidió una dispensa y presentó su renuncia. Y es ahí cuando estamos solos, cuando estamos en estos caminos en medio de la nada, que a veces encontramos esas facetas de nosotros que no conocíamos. Y eso me lleva a recordar historias que me han contado desde el inicio del canal que a mí me han gustado mucho y a muchos de ustedes les han fascinado. Pero hoy me topé con una que tienes que escuchar. Porque es el cruce de 2 tipos de historias que a mí me encantan. Y cuando digo me encantan es igual a decir: me muero de miedo, ojalá que nunca me pase y espero por favor nunca tener la suerte de vivir eso que me están mandando que escuché en internet. Porque hay una cosa que te puedes topar en estos caminos que, créeme, si lo llegas a ver, sal de ahí corriendo. Sin embargo, a la persona que le tocó topárselo, no puede salir corriendo. Al contrario, tiene que ir a afrontarlo porque es prácticamente su deber. ¿De qué te estoy hablando? Te lo explico en esta historia. En medio de la sierra había un poblado que ya no tiene nombre. Y hace muchos años, un par de décadas atrás, un convoy de militares tuvo que ir a ese lugar para hacer revisiones de campo. Tienen que estar ahí durante una semana exactamente porque están haciendo unas revisiones de cosas muy específicas y después de estar en ese poblado continuarán con su avance justo en medio de la sierra, en medio de la nada, en medio de estos lugares que no aparecen en ningún mapa. Y es ahí en ese pueblito, el segundo día, que uno de los militares que está haciendo guardia nocturna se lleva una sorpresa. No un susto,
una sorpresa. Y es una sorpresa que verdaderamente lo deja impactado. Necesitamos irnos 20 años atrás. Por el estilo de vida que nos proponía el planeta Tierra y los trabajos que existían, no eran los mismos a los trabajos del día de hoy. Ahora existe el home office, ahora existe una flexibilidad de horario, ahora puedes tener trabajos en la madrugada, en la mañana, en la tarde, pero hay muchas adecuaciones que te permiten hacerlo con ciertas comodidades aunque no parezcan. 20 años atrás, eso era una fantasía. Muchas de las personas que tenían que trabajar decían que para ganar en esta vida tenías que ganarle al sol, porque era una supercompetencia y solo aquellos que madrugaban eran los que iban a vencer. Este militar, que se había forjado, te lo puedes imaginar, de una manera muy dura, porque era muy bueno en su puesto, él se veía a sí mismo como una persona difícil de competirle cuando se trata de entrega y de trabajo. Un sujeto verdaderamente chapado a la antigua, en este sentido de una visión directa y de que no había nada, ni trueno, ni lluvia, ni ningún tipo de excusa que hiciera que flaqueara en el trabajo. Pero estando en ese pueblo a las 2 de la mañana, ve cómo sale un señor muy mayor por su postura, porque como el lugar no tiene luminarias, solo ve una sombra, una silueta que sale de la casa. Un tipo que va cojeando con un pie y comienza a avanzar. Y es sumamente extraño, porque de un camino en el cual no escuchó que se acercaba, viene llegando una carreta con una luminaria muy grande. Se para justo al lado del señor. Este señor se sube a la carreta y el militar está pensando, este tipo va a la labor. Y como son las 2 de la mañana, muy probablemente está yendo a un lugar al que tengan que llegar antes de que amanezca. Hay que ganarle al sol. Si no le ganan al sol, estos tipos se los va a comer el sol en el día. Y se queda admirado. No puede ser que una persona tan grande se esté levantando a esta hora para empezar a trabajar. Esto es impactante. Y esa noche, esa madrugada, tiene muy buen sabor de boca. Le acaban de enseñar algo. Ni todo el esfuerzo que ha hecho, ni toda la carrera que ha construido, le pudiera competir a este tipo que lo ve, a quién sabe qué edad, cojeando de un pie, levantándose a las 2 de la mañana para iniciar a trabajar. Le dio orgullo. Le hizo sentir que en ese pueblo había personas verdaderamente forjadas en piedra, personas que tenían un talante como el que a él le gustaba, personas que eran de palabra, personas que tenían visión, personas que estaban chapeadas en la base de la montaña, personas que eran prácticamente inquebrantables. ¿Qué estaba pensando en eso? Como ya no hay personas así, como cada vez más les cuesta a todos hacer cualquier cosa, y está con este pensamiento orgulloso, cuando llega un compañero a relevarlo. Son cerca de las 4:30 de la mañana, es justo antes del amanecer. Llega y le hace el relevo y le dice, compañero, antigüedad, quiero decirle algo. En este pueblo hay gente como nosotros, Hay gente que todavía sabe ganarle al sol, sabe trabajar. Y la antigüedad, su compañero militar, se le queda viendo y dice, ¿de qué está hablando? Y le dice, acabo de ver cómo salió un señor, ya mayor, así, jorobadito y cojeando, y no le temblaba para ir a trabajar. Pasó una carreta y se lo llevó. Fíjate cómo tan temprano vienen las personas a trabajar. Él le dice, antigüedad, yo no he dormido desde hace buen rato, estoy despierto y yo no escuché ninguna carreta. Aquí no hay ruidos. Lo hubiera escuchado, ¿estás seguro de lo que me está hablando? No, hombre, te lo estoy diciendo. Mañana te vas a dar cuenta, antigüedad. Y pues al día siguiente, cuando dentro de los rondines pasan cerca de la casa, pues resulta que sí, ese señor mayor vivía ahí hasta hace 2 días, porque 2 días atrás había fallecido. Cuando comentan la anécdota los militares días después, quedan absolutamente asustados. Sin duda alguna, la familiar de ese señor fallecido días atrás les dice, pues lo que vieron es la carreta de los muertos. Por aquí a veces pasa cuando se nos va un difunto y se lleva sus almas, como que no le gusta que estén vagando por aquí porque estamos tan lejos de todo que probablemente se pueden perder. Y los 2 militares se voltearon a ver el uno al otro y decidieron mejor guardar silencio y mandarle la anécdota a Marchand, que si lo ven por ahí por TikTok tiene muy buenas anécdotas, porque él cuenta anécdotas de militares. Y hay una que contó que vuelve a poner en entredicho algo que desde hace mucho les digo en el canal. Yo tengo un conflicto fuerte con las brujas, muy fuerte, pero necesito ser muy claro con esto porque se va a malinterpretar. Mi conflicto con las brujas no son con las personas, es ¿por qué demonios, por qué diantres? Alguien en algún momento vio un montón de cosas diferentes como una persona que hace herbolaria, una persona que parece que tiene algún tipo de habilidad para la clarividencia,
Una persona que tiene contacto con demonios y entes oscuros y que ellos le dan algún tipo de adoctrinamiento y le enseñan. Y otro ser que asemeja a ser un ser humano, que se puede quitar las piernas y se puede transformar en una bola de fuego o puede transformar su cuerpo, pero te deja en evidencia que un ser humano no lo es. ¿Por qué alguien tiempo atrás tomó todo esto y dijo, a esto que no se parece en nada, lo vamos a llamar brujas? Ese es mi problema. Mi problema es que estas cosas tendrían que tener cada uno su propio nombre, desde las personas practicantes hasta seres que ni siquiera parece que son humanos, pero tal vez en algún momento lo fueron o lo quieren parecer, porque justamente un grupo de militares se llevó un susto, pero de esos sustos que te dejarían pálido por semanas. Ellos van caminando en medio de la sierra, y es porque cuando están caminando en la sierra, muchos lo dicen, cuando pasas mucho tiempo ahí, lo paranormal va a salir a tu encuentro. En este caso, fue todo lo contrario. En el camino en el que van, están buscando lugares muy específicos, lugares muy concretos. Por medio de un GPS han ubicado ciertas zonas. El problema es que aun cuando en el GPS es claro, estando ya en el lugar, no es con la misma facilidad de visión. Al estar con los pies en la tierra, la visión se nubla por muchas cosas que están alrededor. Y aparte, el terreno en medio de la sierra es un terreno complicado. Llevan más de 2 horas perdidos sin encontrar el lugar que están buscando, pero han dado con un sendero. Y ese sendero los lleva colina abajo, y cuando empieza a subir, es extraño, porque en la parte de abajo no era obvio, pero conforme avanzan se nota que hay una casa ahí. Y esa casa se ve abandonada, muy vieja, pero no está en ruinas. Cuando llegan a ese lugar se percatan que afuera de la casa hay una mujer que está sentada. Y esta mujer que está sentada, una anciana, les pregunta, ¿qué hacen aquí? Y ellos responden, estamos buscando unos sembradíos. Y la mujer señala el piso y les dice, si ven que aquí es tierra muerta. Ellos voltean a ver el piso y dicen, si aquí no se cultiva nada. Y ella les dice, anden, que aquí no es lo que buscan. El par de militares entienden que no son bienvenidos, tampoco se van a dejar intimidar por una señora mayor. Pero mientras van bajando la colina, dejando la casa atrás, se dan cuenta que la mujer no mintió. La tierra de ahí está absolutamente muerta. De todo lo que han visto en la sierra, es el lugar más muerto que hay. Inclusive la misma piedra se ve distinta, apagada. Es algo extraño. Mientras van bajando se lo preguntan. ¿Y la doña cómo vive ahí, en medio de la nada? Sin que parezca que haya más personas. Casi inaccesible. Nosotros dimos con ese lugar por pura casualidad. Pero ella, ¿cómo se alimenta? ¿De qué vive? Y más que no puede tener nada sembrado. Mientras se van preguntando eso, perdieron la noción del tiempo. Porque siguen andando en momentos platicando y en momentos solo atentos al camino. Y la noche cayó, y la noche los cubrió. Y estando ahí, muy lejos de la casa, después de horas de camino, escuchan unas risotadas que vienen justo desde su espalda. Y lo que voltean y ven los deja fríos. Ahí aún se logra ver la casa de la anciana. Y eso debería de ser imposible. Van horas de camino. Y esa casa parece que está sumamente cerca. Y la casa está muy iluminada. Y ellos no entienden por qué. Porque es una luz muy fuerte. Y en ese lugar no hay electricidad. No hay forma alguna que existan luces artificiales. Y después la luz comienza a moverse arriba, abajo, arriba, abajo. Suena otra carcajada. Se voltean a ver los militares. Y cuando regresan la mirada a la casa de la anciana, ven que esa luz se separa de la casa y es una esfera que se comienza a elevar por lo alto y empieza a andar por la sierra. Y conforme va avanzando, de cuando en cuando, vuelven a escuchar las risotadas de la vieja. Los militares lo tienen claro. Nos acabamos de topar con una bruja. Uno saca un arma porque si se llega a acercar esa bola de fuego no va a dudar en disparar. Y lo peor es que parece que le leyó el pensamiento esa cosa, porque la esfera de fuego da medio giro y se va directamente hacia ellos. El tipo saca la pistola, apunta y aunque no está a una buena distancia para tiro, no lo duda. 3 veces jala el gatillo y las 3 veces falla la pistola. Baja la pistola, revisa el arma y el otro le dice, antigüedad, ¿qué está pasando? Vuelve a revisar el arma, la vuelve a armar, vuelve a levantarla, dispara 3 veces más o lo intenta, porque de la pistola no sale nada. El otro, con saliva, se marca un dedo y hace una cruz. Uno en la parte donde agarra la pistola en el mango y la segunda cruz se la dibuja con saliva en el cañón. Entonces apunta, se espera unos segundos y dispara 3 veces.
La pistola no tuvo ningún problema y la bola de fuego sonó una carcajada, un gruñido y se desvió. Se quedaron esperando ahí. No quisieron avanzar, no querían una emboscada de parte de esa cosa. Entendían que esa cosa era inteligente. Había dirigido su vuelo hacia ellos, lo había desviado ahora y sabían que tenía que ver con esa anciana y esa casa. Aparte, era imposible que la casa estuviera tan cerca. Cuando llegue el amanecer, es algo extraño, pero la luz oculta la casa ante sus vistas. No la logran ver. Y muy cerca de ellos, a 20 minutos a pie, llegan ya a un poblado. Cuando llegan, comienzan a platicar con las personas. A más de uno le platican acerca de esa casa en medio de la nada donde vive la señora, y ellos les dicen, en esa sierra no hay nada, no hay casas, no sabemos de qué nos están hablando, la hemos recorrido, pero tenemos mucho cuidado, porque sabemos que en esa sierra es morada de brujas. Los militares prefirieron ya mejor guardarlo. No hay por qué platicar esto a altos mandos, pero en la primera oportunidad se lo mandaron al buen marchante. Y esto que te voy a hablar es uno de los miedos que prácticamente todas las personas tienen, aun cuando no lo tengan consciente. Que ese lugar que consideras que es tu santuario, tu lugar seguro, ese lugar en el que cuando estás ahí puedes bajar todas tus defensas y solo ser tú. Ese lugar en el que eres vulnerable. Ese lugar en el que a veces solo tú conoces que estás ahí. Y el miedo ocurre cuando te llegas a dar cuenta que ahí, donde creías que estás solo, hay algo que te está acompañando. Es algo que no puedes ver y tiene muy malas intenciones para contigo. Lo malo de esas cosas, de esas entidades o de esas presencias, es que a veces no es tu culpa que estén ahí. No los atraemos directamente nosotros. Existen diferentes circunstancias. En el caso de Simón, sus circunstancias son bastante horribles. Simón, como muchas personas en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo, el día que se dio cuenta que podía adquirir un departamento, fue la persona más feliz que te puedas imaginar. Un tercer piso, un edificio no tan nuevo, tampoco tan viejo, no es la zona más bonita de la ciudad, pero no está nada mal. Y aparte, siente que por primera vez en su vida, ese dinero de las rentas que tiene ya más de 15 años pagando, ahora sí no lo va a desperdiciar, ya se va a quedar con algo. Cada quien tiene su proyecto de economía, pero en el caso de Simón lo anhelaba. Él deseaba la casa, pero se veía algo tan lejano. 14 años le tomó llegar a esa meta. Y ahora apenas comenzaba el pago. Pero Simón estaba feliz y muy endeudado, sumamente endeudado, más endeudado que en toda su vida, pero tenía muchos planes. Sabía que si apretaba un poco el cinturón por aquí y por allá, si se limitaba un poco los siguientes años, iban a pasar en un parpadeo. La casa la iba a pagar muy rápido. Antes de que se diera cuenta, ya iba a ser de él ese departamento 100%. No iba a ser del banco, ya no iba a estar pagando renta, iba a ser de él. Y de ahí, todo lo que viniera en adelante iba a ser muy positivo. Ya no iba a tener que apretarse tanto, ya iba a vivir más tranquilo, ya no iba a tener la sensación de un yugo que le caía en la espalda, porque en cualquier momento si se quedaba sin trabajo, también se quedaría sin hogar. Simón estaba muy enfocado. Eso lo llevó a lo que lleva a muchas personas. Comenzó a compartir cada vez menos tiempo con los demás. Priorizó tanto el dinero y el ahorro que dejó de haber salidas, dejó de haber momentos de convivio, dejó de tener frecuencia con amigos y sin haberse dado cuenta, un año después, aunque había adelantado 3 pagos de la hipoteca, lo cual lo hacía sentir inmensamente feliz, también se había quedado sin amigos. Ya nadie lo invitaba para nada, ya nadie lo contemplaba en sus planes y no se había dado cuenta, pero se había vuelto una persona muy hermética y aislada. En su trabajo todo perfectamente bien, pero él es una persona enfocada en sistemas, no tiene tanta interacción humana en el área específica y en el trabajo que desempeña. Te cuento todo esto porque es necesario entender el tipo de prisión que se generó a sí mismo Simón. No puede cambiarse de casa porque es una ley lo que tiene. No puede ir a alguien más porque se cerró todas las puertas y no puede hacer más gastos porque se lo tatuó en su cerebro que eso no tiene opción de hacerlo durante los siguientes 5 o 10 años. Por eso, vamos a dejar a Simón en pausa. Vamos a dejarlo ahí un ratito y nos vamos a ir con René. René es un tipo que estudió la carrera de sistemas. Cerca del final de la carrera, se volvió muy amigo de un sujeto llamado Simón, un tipo muy peculiar que todo el tiempo hablaba acerca de cuando él tuviera una casa.
y cuando él tendría su casa y sería una casa muy bonita y muy grande, y le daba mucha risa porque nunca había conocido una persona tan obsesionada con tener un hogar. No sabía exactamente los datos de la historia de Simón, pero él supuso que como nunca hablaba de hermanos ni de padres, tal vez tenía que ver algo con orfandad, con ser un huérfano. Y entonces el hecho de querer un hogar no era nada más la parte física, era que para él representaba algo muy importante. En fin, no era de su incumbencia. Simón era un tipo gracioso. Simón era un sujeto que aunque solo hablaba de la casa y era su único tema de conversación, se reía de una manera muy agradable y tenía a veces puntos de vista en torno a los comentarios de los demás que eran muy atinados. Sujeto con buena visión. Eso hacía que René siempre lo invitara a todas las reuniones en las cuales le permitían traer como diferentes amigos. Reuniones del trabajo, reuniones de compañeros de otros trabajos que fue teniendo, reuniones familiares, en fin. Sin que se diera cuenta, Simón se había transformado en su gran amigo y su gran aliado, hasta el año en el que adquirió su departamento. Prácticamente Simón le cerraba la puerta en la cara, nunca podía nada, inclusive cuando René le decía, oye, te estoy invitando a una reunión familiar, no vas a pagar nada, todo va a ir por parte de mi familia. Vente, Simón, la familia quiere verte desde hace tiempo. Y Simón le decía, discúlpame, tengo muy claro ahorita cuáles son mis gastos. Ya ni lo escuchaba. Así es que René, con mucho lamento en el corazón, se fastidió un poco. Dijo, mira, cada quien sus decisiones. Si ya no quiere venir, sus razones tendrá, no lo voy a molestar. Y pasó 1 año y medio. En ese año y medio, René cambió 3 veces de trabajo, se hizo de un vehículo, sacó una casa que después tuvo que meterse en un problema de hipoteca porque no la pudo pagar y tenía a su vida hecho un desgarriate, hasta que de repente se acordó de Simón. Simón, ese amigo que tengo más de año y medio en no verlo, ese amigo que ya tiene su casa, ese amigo que me hubiera encantado que siguiéramos siendo amigos para que me aconsejara y me recomendara cómo salir de este problema. Y es entonces cuando René dice, bueno, pero nunca nos peleamos. Realmente no terminaron mal las cosas. El problema fue que yo me alejé porque Simón estaba muy rejego a ir a las reuniones. Déjame ir a visitarlo. Yo sé dónde vive. Voy a llevar cosas a su casa y le voy a pedir que me dé consejería. Igual, si ya no hay mucha amistad, mínimo pudiera pagarle algo de dinero para sus servicios y que me dé recomendaciones porque estoy metido en un problema económico fuerte. Y Simón en eso, pues no era el más experto, pero pues ya tiene su casa. Y yo quiero ya salir de estos problemas financieros. En esa situación está René. Busca los datos de Simón porque su celular ya no era. El teléfono de casa que tenía apuntado tampoco era. Pero sabía que la dirección que le había dado años atrás tenía que seguir siendo, pero no sabía cómo llegar ni en qué horario. Comenzó a preguntar a esas pequeñas amistades que en algún momento las tenían en común y todas le decían lo mismo, René, Simón era tu amigo, no nuestro amigo, tú lo traías. Entonces, si tú no sabes dónde están nosotros, menos. Y René se dio cuenta de eso. Es cierto, yo era el amigo de Simón. Y Simón me decía que si no era por estas reuniones, no saldría nunca. Dice, yo creo que ha de estar encerrado el pobre. Así es que sin darle más vueltas, un fin de semana, un sábado a las 4 de la tarde, va al departamento de Simón, lleva un par de viandas, comida ya preparada, pero también algo de despensa, cosas que con el paso del tiempo se dio cuenta que a su amigo le gustaban. Toca la puerta del departamento de Simón, se abre la puerta y ante los ojos de René sí ve a su amigo, pero parece que el reloj en los dos corrió de manera diferente, porque Simón está sumamente envejecido y cuando lo ve no puede evitar pensar, ¿yo me veré igual que él? Porque Simón está lleno de canas a los lados del rostro. Sus cejas, la mitad las tiene también canosas. Tiene tantas arrugas en el rostro que parece el papá de Simón y no Simón mismo. Y aun cuando René nunca conoció al padre de Simón, está viendo una persona demasiado mayor para su amigo. Y Simón lo ve y le dice, René, ¿qué haces aquí? Y voltea hacia atrás y le regresa la mirada. Medio cierra la puerta saliendo del departamento. Y René le muestra la cajita que lleva con comidas y despensas y le dije, te traje un obsequio, hace mucho que no te veo. Y Simón no cierra la puerta, pero da unos pasos y le dice, por favor vete. No entres aquí, por favor. René nota angustia en la voz de su amigo. Y entonces le dice, Simón, no te voy a invadir, no te quito mucho tiempo, pero te quiero pedir un consejo. Simón le dice, yo no te puedo dar nada. Y le dice, no te estoy pidiendo dinero, te pido un consejo. Nada más, por favor, tengo un problema económico fuerte. ¿Me pudieras recomendar cómo lograr lo que tú hiciste? ¿Cuál es tu secreto? Y a Simón se le transforma el rostro.
y tiene un rostro lleno de enojo y lo ve con un asco y con un odio y le dice, lograr lo que yo logré, lograr lo que yo logré. Te estás burlando, ¿verdad? Dice, no se lo deseo a nadie, y de un manotazo le tumba las cosas, se mete en el departamento y le cierra la puerta. René no se sorprende. Su amigo no es la persona más sociable del mundo. Verlo tan envejecido lo hace pensar rápidamente en algo. La ha estado pasando muy mal y se siente culpable. Es un par de comida las cosas que tiró este tipo ahí. No es la gran cosa. Y él, por un segundo, piensa, René, no es tu responsabilidad, pero tú sabías que cuando te fueras él no iba a ser más amigos. Tú eres el que lo llevaste a esas personas. Y con el paso de este año y medio te diste cuenta una y otra vez. Lo abandonaste. Y ahí están las consecuencias, que no es tu responsabilidad. Pero eso es lo que pasó. Y se sintió culpable. Recogió las cosas del piso y se quedó sentado ahí en la puerta. Y golpeaba con la cabeza la puerta mientras le decía, Simón, no me abras, pero ¿te acuerdas cuando fuiste al cumpleaños de mi hermana, Simón? Y que cuando te la presenté te pusiste rojo y me dijiste, pero ¿cómo quieres que le diga que seamos novios? Y yo te volteé a ver con una cara de desconcierto y te pregunté, ¿por qué estás diciendo eso? Y me dijiste, porque nunca nadie me había presentado una chica, yo creía que querías que fuera su novio. Y yo me empecé a reír y te dije, Soquete, cumpleaños, te traje nada más para que celebráramos, te estoy presentando a mi hermana. Y te cambió el rostro a otro color que nunca se lo había visto a nadie. Agachaste la cabeza, le levantaste la mano y le dijiste, hola Miranda. Y se llamaba Rosita. Y empezó a reírse René. Y empezó a decir anécdota tras anécdota, en la que Simón quedaba una y otra vez humillado. Pero a la vez eran anécdotas que ya los dos estando en confianza las recordaban con risa. Y Simón decía, perdón, es que yo no entiendo de esas cosas. Y se reía él, le daba gracia, porque tampoco le importaba tanto. Después de una hora de estar con eso, René se pone de pie y le dice, perdón por haberte abandonado, Simón. En eso la puerta se abre lentamente. Simón saca la cabeza y le dice, hiciste bien en dejarme. Y mete la cabeza en el departamento y vuelve a cerrar la puerta. Y René está que no puede. Pero ve a su amigo tan mal que no puede dejar las cosas así. Si se lleva la culpabilidad de ahí, no lo va a dejar dormir y no lo va a dejar en paz. Ya la situación económica que ha estado viviendo no tiene ninguna relevancia, ya no tiene importancia. Algo fuerte está pasando ahí, tiene que enterarse de qué. Y sí se enteró, y se enteró de la peor manera. Se le prendió el foco a René. ¿Qué es lo que debo de hacer? Si Simón no me habla y no tiene amigos, no conozco su familia y hasta donde yo sé, no tiene familia y no tiene a nadie más, ¿quién me puede decir algo de él? Y pensó en dos formas de obtener la información, por su trabajo o sus vecinos. Y como ya estaba ahí, pues lamentablemente iba a molestar a todos los del edificio. Pensó en algo sencillo. Pisos arriba, ni para qué. Simón no es sociable. No sube más de donde tiene que subir, estoy seguro. Pisos abajo, por donde te ha tenido que subir las escaleras, por donde te ha tenido que cargar cosas, por donde ha tenido que toparse con personas. Y comienza a tocar las puertas. Primero los del piso de Simón. Y no tuvo ningún éxito. El piso debajo del segundo piso, una niña le contesta del otro lado de la puerta. Y René le pregunta a la niña que si no están sus padres. La niña dice que no y que le dicen que por favor no hable con extraños. Así es que por favor se vaya de ahí. Y él se disculpa con la muchacha, se da media vuelta, va a otra de las puertas cuando está afuera un señor mayor y le dice, ¿qué quiere con la niña? Y René levanta las manos rápidamente y le dice, discúlpeme señor, yo no venía con la niña, estoy buscando a los vecinos por eso, pero ¿por qué está hablando con una niña que no conoce? ¿Qué quiere con ella o qué? ¿No están sus papás? ¿Es de esas personas o qué? Y René nada más dice, perdóneme, empecé mal las cosas, no me quiero ir de aquí porque se va a hacer una idea mala, yo no vengo nada que ver con esa niña, vengo a preguntarle de Simón. Y entonces el viejito se le acerca y le dice, ay de usted si lo vuelvo a ver aquí. Yo no sé de Simón ni de nadie más, pero lo que sé es que estaba hablando con una chamaquita sola. Y si me lo vuelvo a topar, todos se van a enterar y vamos a hacer justicia. Y René sintió que la sangre se le va al piso y empieza a caminar para las escaleras. Dice, discúlpenme, es un malentendido. Claro que no, señor, claro que no. Va bajando las escaleras cuando el anciano suelta una carcajada y le dice, no hombre muchacho, no te creas, deberías de ver tu cara. Y René voltea. Siente que el corazón le dejó de latir hace como 2 minutos y no sabe por qué todavía está consciente. Y se empieza a reír el señor. Y dice, no hombre, yo ya sé que no venías con esa niña, te escuché desde que llegaste. ¿Qué necesitas? Vas por el muchacho de arriba, ¿verdad?
Y René ya no sabe ni cómo hablar. La lengua la tiene atorada dentro de la boca, la cara la tiene pálida. Y el señor vuelve a soltar otra carcajada y dice: mejor tranquilízate, no quiero cargarme un muertito. Ahora sí ya vi que ya me pasé de mi broma. Y se vuelve a reír, pero le da una carcajada tal que se dobla del dolor en el estómago. Y René se empieza a relajar poco a poco y en su mente no deja de pensar improperios hasta este señor. Eres un hijo de... me agarraste. Hijo, si tuvieras 20 años menos te darían. Y no para de pensar cosas hasta que llega un momento en el que el cuerpo se relaja, la mente también, y él también suelta una carcajada y dice: eres un desgraciado, no te conozco y casi me matas del susto. Y el señor se vuelve a reír, pero trae lágrimas en los ojos y le dice: pasa, mínimo te invito a un café. Perdón, es que pocas oportunidades nos dan aquí de eso y tú caíste redondito. Y René pasa junto con el señor, una casa muy bonita, un departamento que tiene apenas lo necesario, pero todo muy ordenado, todo muy bonito. El señor se presenta como Faustino y don Faustino le cuenta que hace unos 3 años falleció su esposa, que él vive muy solo y que lo disculpara, que él siempre fue alguien muy bromista y que por eso lo conocían. Y hace mucho que no contaba una broma y que bueno, no se midió. Y sí se da cuenta que no se midió porque todavía ya habían pasado más de 20 minutos y René seguía pálido, apenas estaba empezando a agarrar color. Don Faustino le sirve un café, le dice a René: mira, ahí están las cosas, prepárate el tuyo y prepárame el mío, por favor, para que veas que yo también lo tomo y no vayas a creer que esta es otra cosa. Estamos nada más, me quiero disculpar por la broma de afuera. 45 minutos le llevó al pobre René volver a sentir que su alma se reincorporaba al cuerpo y ya, él y su espíritu eran uno y ya no estaban separados por esa broma de ese tipo. Don Faustino para ese momento le había contado 1000 cosas, que en esos departamentos había muchas historias aterradoras, que el día que él quisiera, por favor, fuera a acompañarlo y él le contaba las historias de terror. Que de hecho, el departamento más embrujado era el de su amigo, y que se le hacía muy raro que su amigo viviera tan tranquilo y tan feliz ahí, que él había conocido harta cantidad de personas que no duraban un día, y él tenía 1 año y medio prácticamente sin salir. Y mientras iba diciendo todo esto, en la mente de René venían imágenes una y otra vez de Simón, lleno de canas, lleno de arrugas, con miedo de lo que estaba dentro del departamento, escondiendo la entrada. Y una idea le cruzó por la cabeza, algo fugaz, algo rápido. ¿Me estaba protegiendo de algo? ¿Realmente me estaba protegiendo de algo? Y pensó en la frase que le dijo: quiero que me enseñes a lograr lo que has logrado. Y cómo el otro se llenó de coraje y de asco. No he logrado nada. No se lo desearía ni mi peor enemigo. Y le cerró la puerta. Nunca Simón había sido tan honesto, tan sincero, tan directo. ¿Qué diantres estaba pasando ahí? Ya era mucha la duda, el miedo se había ido. Y aborda directamente a don Faustino y le dice: perdón si soy grosero, pero cuénteme qué pasa en el departamento de mi amigo. Lo acabo de ver, no lo veo bien a diferencia de lo que usted me dice y necesito saber qué le está pasando a Simón. Necesito saber qué ha pasado en este 1 año y medio. Y don Faustino le dice: pues mira, no sé por dónde empezar, muchacho. En el departamento pasa de todo. Es un lugar que se alimenta de los miedos de las personas. Yo te lo puedo decir porque yo lo viví de cerca. Más de 1 año estuvo solo el departamento. Ni un alma vino a preguntar por él. Y yo me ofrecí con los dueños del edificio a que yo pudiera limpiarlo de cuando en cuando para que no se viera el lugar como vacío, desprotegido, o nos fuera a llegar alguien que no nos interesara que fuera parte de la comunidad de este edificio. Y cuando fui y abrí ese departamento, me llegó el aroma de un químico que utilizan las personas en estos lugares en el que tratan a los cuerpos de los que ya no están en este mundo. Un aroma que una vez que lo has olido, no lo puedes olvidar. Y no hay forma alguna en el mundo que en ese departamento lo hayan utilizado. Lo seguí con el olfato y empecé a caminar hasta que llegué detrás de una puerta. Y cuando estaba detrás de esa puerta, a punto de abrirla, escuché una voz conocida para mí. Imposible que estuviera en el edificio, porque era la voz de mi esposa que acababa de fallecer. Y me estaba hablando por mi nombre. Faustino, ven, Faustino. ¡Abrázame! Fue su voz cuando estaba con ella en el hospital. Y nunca voy a olvidar ese maldito aroma cuando tuve que ir a ver su cuerpo, cuando tuve que estar en esos momentos porque no me le despegué en todo ese momento. Ese lugar se alimenta de los miedos. Por eso la gente sale de ahí despavorida y yo no tengo empacho en decirte que yo salí de ahí corriendo. No soy el primero
pero sí conozco quién fue el primero. Y no me queda duda que lo que está ahí es malo, es muy malo, es peor de lo que logramos ver. Por eso yo sigo maravillado de tu amigo, de Simón, hasta ahora es el nombre, porque 1 año y medio ahí, antes no se lo ha comido el departamento. La cabeza de René es una revolución de ideas. Este hombre no es una persona que haya preparado un diálogo para que en el momento que alguien llegue a preguntarle acerca del departamento, le describa todo de manera cronológica o con una forma tan clara en la que todas las dudas se disipen. No, es un anciano, es un señor que tiene buen tiempo solo, que le gusta jugarse de bromas y donde tuvo una oportunidad hizo algo prácticamente imperdonable. No es un tipo que probablemente se dedique a dar clases de oratoria o clases en una universidad. Muy probablemente está retirado. René no lo va a saber porque no se lo pregunta. Tiene su cabeza llena de información que no sabe ni cómo ordenarla. Y es entonces cuando expresa algo que ni siquiera sabe si le importa o no. Pero es la única pregunta que le viene. ¿Cuándo empezó? Y entonces don Faustino se para, voltea a un lado, viendo hacia un pasillo de su departamento. Voltea al otro lado, viéndose a una recámara, se le acerca y le dice: te lo puedo decir al oído, porque del brujo no debemos de hablar. El brujo estuvo mucho tiempo aquí y todavía escucha, aunque ya no esté. Y apenas terminó eso, un golpe en una de las puertas de don Faustino, una de las puertas internas de la casa, una de las puertas que estaban entreabiertas. Junto con el golpe, un pequeño estremecimiento en la cocina. Era como si el piso estuviera teniendo encima de él un peso muy grande, un peso mucho más grande que el de ellos dos juntos, porque era un ligero crujido, como cuando se está venciendo algo, porque lo que tiene arriba es inmensamente pesado y no lo va a soportar. Y ese sonido avanza otro tantito, y otro tantito, como si algo invisible, enorme y pesado, se estuviera moviendo lentamente hacia ellos. Don Faustino le dice: afuera. Se paran los dos. Don Faustino pone sus manos a los lados del rostro como para tapar la periferia de sus ojos y le dice: haz lo mismo que yo. Agacha su cabeza hacia el piso, comienza a caminar hacia la entrada del departamento. René no le queda duda que eso ya no es una broma. Don Faustino ya perdió el color y don Faustino se ve acelerado y asustado. Y comienza a caminar de tal manera en la que se puede tropezar en cualquier momento. ¿Quién sabe cuántas veces ha hecho eso? Porque no duda alguna en todos los pasos que está dando. Ni siquiera voltea al frente, es una mirada directamente al piso. Y ahí va René detrás de él, se topa 2 veces con la espalda de don Faustino. Pide disculpas, don Faustino no responde. Llega un momento en el que ya están escaleras abajo y don Faustino solo voltea, sin mirarlo, le toma de la mano y le dice: vámonos ya, joven, vámonos ya. Salen del edificio y saliendo, don Faustino se toca los bolsos de la camisa, saca una cajetilla de cigarros, se lo ofrece. René le dice que no y le vuelve a insistir. Dice: tómelo, lo va a necesitar. Don Faustino saca uno de estos objetos, lo enciende. René insiste en que no quiere encenderlo, pero lo tiene en la boca. Y entonces don Faustino le dice: no sé su nombre, lo conocí como el brujo. Yo era joven, ese hombre ya era grande, y yo creo que con el rostro mentía con su edad. Creo que tenía mucho más edad de la que aparentaba, y el tipo, vamos, que se veía mucho más anciano de lo que yo me veo hoy en día. Él hizo algo ahí en el departamento. Te lo voy a decir por los dimes y diretes, no me consta, pero conocí una persona que decía que ella limpiaba los departamentos, y que cuando ella limpiaba el departamento de al lado del brujo, lo llegó a escuchar. El brujo maldijo cada una de las habitaciones, las maldijo con tierra, con saliva, con sangre, las maldijo con gusanos, con carne muerta y con hueso. Hay cosas en ese departamento que muy probablemente, aun cuando lo desarmaras, no los encontrarías. Él tenía formas de ocultar las cosas ante los ojos de los demás, formas en las que parecía el acto de magia de cualquier charlatán. El problema es que esta era magia real, y frente a tus ojos podía aparecer cosas que no había forma alguna que las tuviera ahí. Seres vivos, cosas muertas. Podía atraer frente de ti en sus manos objetos que te pertenecían solo a ti y que estaban en otra parte del país, que él no tenía manera alguna de saber que existían. Y frente a tus ojos, simplemente pasar la mano y desaparecerlos. Yo lo vi, a mí no me lo cuentan. El tipo tenía una aura que se malinterpretaba. Había gente que creía que era poder. Yo sabía que era maldad. Ese sujeto, cuando te descuidabas, sus ojos se ponían oscuros como la noche. Y ahí no se reflejaba ninguna luz. Era como ver directamente el vacío.
y en su sonrisa estaba llena de la malicia de 1000 hombres. Ese no era una persona, era otra cosa, algo mucho peor. Y un día solo escuchamos un grito en la madrugada, un estruendo, y nunca lo volvimos a ver. El departamento estaba vacío. La mujer que limpiaba había visto el departamento la noche anterior, antes del grito, 2 horas antes, porque la puerta estaba abierta y el departamento estaba lleno de las pertenencias del brujo. Todo desapareció, o tal vez sigue ahí y solo no lo pueden ver. Eran los trucos que le gustaban a ese tipo. Si tu amigo está ahí y lo ves mal, sácalo. Señor Faustino saca otro cigarro, le ofrece encender el de él. René se niega, está volteando una y otra vez hacia arriba del edificio, pero acaba de ver 2 cosas que hacen que tenga el peor miedo de su vida y no quiera volver a entrar. Lo primero es que en la ventana, que está en la planta baja, justo para entrar al edificio, acaba de ver a su amigo Simón sonriéndole, con una mirada que se ve llena de malicia, una mirada que no le pertenece a Simón. Y cuando volteó la mirada hacia arriba y vio el vidrio de uno de los departamentos de la primera planta, donde viven personas que él nunca ha visto, Simón estaba ahí, cruzaron mirada, y frente a sus ojos René vio cómo las pupilas de Simón se volvieron absolutamente oscuras. Simón levantó la mano y sonriéndole se despidió. Y René, hasta el día de hoy, 10 años después, no tiene la menor idea de qué es lo que pasó con su amigo. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de despedirme, tengo que decirles algo. Lo primero, familia nocturna, que están en Toluca, Metepec y Querétaro, nos vemos el 27 y el 29 de agosto, que ya saben, en los canales de difusión les ponemos la liga para que puedan separar su lugar en la fogata. Los canales de difusión los tenemos en TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram. Y si me mandas un mensaje directamente por Instagram o por el WhatsApp de las pesadillas, entonces te mando la liga. Una vez dicho esto, si estás aquí en YouTube porque nos conociste por alguna otra plataforma y viniste a ver el video completo, te recomiendo que formes parte de la familia nocturna para que nunca te falte tu dosis de terror. Suscríbete y dale a la campanita. Pero si estás en Spotify, hay otra sorpresa para ti, mi querida familia nocturna. Si estás en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas, porque por cada 15,000 seguidores será exclusivo de Spotify una plática secreta. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que vayas viendo la lista de reproducción de Spotify y busques las pláticas secretas, porque hasta donde me acuerdo, llevamos más de 13. Ahora sí, dicho una vez esto, nos vemos en el siguiente episodio, pero de aquí hasta que nos veamos el próximo jueves, te deseo que tengas dulces pesadillas. Síguenos en YouTube, en TikTok y en Spotify. Bye bye. Otra. Vocecita del más allá. Otra. Oye, ¿estás de acuerdo que no puedo contar la que estaba contando ayer porque se nos apagaron los equipos, se distorsionó la computadora y nos salimos todos asustados de aquí? Estuvo de miedo, familia nocturna. A ver si sabes, sombra, les cuentas. Vemos porque sí se sintió. Se las cuento a grandes rasgos. Pero yo creo que ya no. No, otra. Una más. Es más, de hecho, me habías prometido 2. Te perdonamos una. Una más. Ay, mira, qué buena onda. No hay nada gratis en esta vida, familia nocturna. Así es que, Vocecita del más allá, te hago un intercambio. A ver. Yo me comprometo en este momento en contarles una muy buena historia que me topé hoy en la tarde. Justamente discúlpeme, soy malísimo con los nombres. Merchant o Marchant, ustedes saben, es un ex militar, creo que es un ex militar, o tal vez es militar aún al día de hoy, que cuenta historias de militares en TikTok. Un abrazo y un saludo, grandes historias que hay ahí en su canal. Hubo una historia del que me encantó, pero esa historia, si realmente pasó, tiene que ver con una historia que conté en Pachuca, justo en las fogatas. Déjame te explico. Las fogatas en tu ciudad, digamos que es un formato que no se parece nada en el del año pasado, cambió por completo, que es ahora que estamos yendo a diferentes ciudades de México, ¿va? Entonces, traemos unas historias, varía la cantidad, pero es cierta cantidad de tiempo que contamos historias de los lugares a los que vamos. Bien, el resto del show ahora sí son las historias de la fogata en la ciudad. Esas historias de la fogata en la ciudad no las vamos a contar más que en las fogatas en la ciudad. Pero estas primeras historias quiero compartir algunas porque han estado muy buenas
y que las personas vayan conociendo como un poquito esas historias que hemos contado en los en vivos. Entonces, si yo cuento esta historia, te comprometes a que esta semana en el canal de Hablemos de lo que no existe clips se suba un videíto de una de las historias, o la que tiene que ver más bien con esta historia, ¿sí? Que fue de Pachuca. Entonces, familia nocturna, ya. ¿Es un intercambio? Ya quedó la vocecita del más allá. Hablemos de lo que no existe clips. Ahí lo van a poder ver. ¿Qué día sale? El viernes. Viernes, entonces, familia nocturna, hablemos de lo que no existe clips en YouTube. Es exclusivo en este momento de YouTube. Pueden entrar ahí. Ya ahí pueden verlo el próximo viernes. Recuerden, este video está saliendo el lunes, entonces va a salir el viernes. Ahí te va lo que me topé de Merchant. Y cuando escuchan la historia de Pachuca van a decir, les va a pasar como a mí. Madre santa, esto está muy fuerte. Están unos militares, igual, son historias en medio de la sierra. Están en medio de la sierra. Traen una situación muy extraña. Están haciendo quemas de plantíos. Desconozco exactamente si es de plantíos de algo ilegal o es por otro tipo de técnica o táctica que están haciendo estas quemas. Mientras van en este camino en la sierra, ocurre algo. Lo que hace que al día siguiente tengan que dar de baja a uno de sus miembros y lo dejen ahí, acampando en una tienda de campaña con 2 guardias que lo están escoltando todo el tiempo. No hay un regaño, no hay una baja, no están burlándose de él, no nada. Los 2 guardias que están apostados afuera de la tienda de campaña de esta persona no entienden qué sucede, porque no es normal esto que está pasando. Si hubiera cometido un error, si hubiera hecho algo que no le tocaba, definitivamente se llevaría una sanción. Y esto no parece una sanción. Parece que lo están resguardando, parece que lo están cuidando. Están haciendo ahí guardias cuando la persona dentro de esta tienda de campaña se asoma, saluda a uno de sus compañeros y le ofrece café y galletas. Y le dice, ¿en serio me estás invitando café y galletas? Y le dice, sí, pues me da pena, me da vergüenza que los estén poniendo a vigilarme y a cuidarme. Con mucho gusto. Si necesitas, aquí hay. No hay más que le puedo ofrecer, es lo que le puedo ofrecer. Llega un momento en el que le dice, bueno, va, te acepto las galletas, te acepto el café, pero la verdad, más que esas 2 cosas, ¿qué fue lo que pasó? Ya me tienen con la intriga, porque yo estoy entendiendo que la familia nocturna militar, fíjense que también les gusta documentarse. Nada de chisme, es pura documentación. Y entonces este militar quiere saber qué ocurrió y le dice, ¿qué fue? Y le cuenta, si supiste que anoche me perdí. Y entonces le dice, no, bueno, antigüedad, pues si fue eso, la sanción es buena. O sea, ¿cómo se te ocurre? Y le dice, no, pero no fue normal. No me perdí, es otra cosa. No te puedo decir que me perdí porque no es el caso. Pues explícame porque no te estoy entendiendo. Dice, mira, estábamos haciendo la quema de plantíos cuando estábamos a punto de cruzar un río. Y yo me adelanto al que va al frente del escuadrón y le digo que por favor me permita adelantarme unos pasos, cruzar el río, porque necesitaba ir al baño, hacer mis necesidades. Entonces, que me diera un poco el espacio. Y él me dijo que claro que sí, no había problema. Cruzo, soy muy rápido, termino, y cuando me levanto, volteo y yo los veo a los que están ahí en la quema, que vienen caminando a punto de cruzar el río. Cuando escucho pasos a mi costado, volteo y por el mismo camino que ellos van a seguir, viene adelante un compañero. Nuestro mismo uniforme, va caminando de manera solícita y entiendo que los que estoy viendo no son los primeros del escuadrón. El primero del escuadrón o los primeros vienen adelante de él. Así es que simplemente tomo mi arma, doy media vuelta, lo reviso de cabeza a pies, de pies a cabeza y es uno de los nuestros. Arma, postura, ropa, todo. Y va caminando y yo voy detrás de él. Y vamos tú entiendes, no tenemos que platicar, estamos atentos. Y sigo caminando, y sigo caminando, y sigo caminando, y sigo caminando. Y llega un momento en el que no sé qué pasó, porque ya está muy entrada la madrugada, mi cuerpo lo siento cansado, estoy en algún tipo de letargo, no me había dado cuenta, yo solo lo estoy siguiendo. Entonces escucho un disparo detrás de mí, a lo lejos, y cuando escucho el disparo, salgo de ese letargo, y me doy cuenta que estoy en medio de la nada y él ya no está ahí. No hay nadie ahí cerca. Comienzo a hablarle, antigüedad, ¿dónde estás, antigüedad? No hay nadie del escuadrón. Y entonces suena otro disparo. Saco mi arma, quiero dar uno al aire para contestar porque entiendo, me están buscando. Se perdió a alguien, lo están buscando, es la forma de ubicarnos. Y donde quiero disparar,
Mi arma no suelta ningún tiro y mi arma estaba perfectamente bien. Es ahí cuando me doy cuenta que de alguna manera estoy en peligro y empiezo a seguir el sonido, pero estoy demasiado lejos, demasiado lejos. Y no sé cómo, porque era como si ese letargo quisiera llegar una y otra vez, hasta que en el amanecer logré dar con el escuadrón. Cuando llegué con el escuadrón, me llevaron directamente con el jefe. Fui y hablé con él. Y lo extraño fue que cuando le conté todo, en lugar de burlarse de mí y sancionarme, me vio muy serio y me dijo: entrega tu arma, necesito que te quedes resguardado de aquí en adelante. Y le pregunté que por qué. Y me dice: porque tengo mucho tiempo en la sierra. Y eso que te acaba de pasar no eres el primero. Lo que sigue es que si sigues tú portando el uniforme, vas a escuchar que te hablan, que te están llamando. Y cuando sigas el llamado, no te vamos a volver a encontrar nunca. ¿Qué tal? Ahora, si quieren saber por qué se conecta con esta historia de Pachuca, Vocecita te lo encargo el viernes. Entonces, nos vemos, familia nocturna. Nos vemos, Vocecita. Gracias. Bye bye.